Muy buenos días docentes y compañeros, hoy les vengo a presentar un documento científico que se trata sobre la importancia del teletrabajo en sus trabajadores. En un momento le daremos una breve introducción sobre nuestro tema, y cómo se va desplazando y que ahora le subieron los métodos que ocupamos para este problema. Problema. Informe científico. Portada. Impacto del teletrabajo en la productividad de los empleados. Resumen. ¿Qué opinan los empleados sobre el teletrabajo? Muchos empleados valoran la capacidad de gestionar su horario. Esta flexibilidad les permite equilibrar mejor su vida laboral y personal, lo que a menudo se traduce en mayor satisfacción, y en algunos casos, en un aumento de la productividad. La eliminación de los desplazamientos y la posibilidad de trabajar en un entorno cómodo han sido vistas como beneficios significativos. Esto puede reducir el estrés y la fatiga, favoreciendo un mejor rendimiento. Introducción. El teletrabajo ha transformado la forma en que se lleva a cabo el trabajo en muchas organizaciones. Este informe explora las percepciones de los empleados sobre cómo esta modalidad afecta su productividad. El teletrabajo ha emergido como una modalidad laboral cada vez más prevalente, impulsada por avances tecnológicos y cambios en las dinámicas laborales. Esta transformación ha sido acelerada por eventos globales, como la pandemia de COVID-19, que obligaron a las organizaciones a adoptar rápidamente esta forma de trabajo. A medida que las empresas y los empleados se adaptan a este nuevo entorno, surge una pregunta crítica: ¿cómo afecta el teletrabajo la productividad de los empleados? La productividad, entendida como la eficiencia en la realización de tareas y la generación de resultados, puede verse influenciada por diversos factores en el contexto del teletrabajo. Por un lado, se argumenta que la flexibilidad y la reducción del tiempo de desplazamiento pueden aumentar la motivación y el rendimiento. Por otro lado, existen preocupaciones sobre el aislamiento social, la dificultad para establecer límites entre el trabajo y la vida personal, y la potencial falta de supervisión. Este análisis explorará los diferentes aspectos del teletrabajo y su impacto en la productividad, considerando tanto las ventajas como los desafíos que enfrentan los empleados. A través de un enfoque integral, se buscará entender cómo las organizaciones pueden optimizar esta modalidad laboral para maximizar los beneficios y mitigar las desventajas, promoviendo un entorno de trabajo más saludable y productivo. Método. Se realizó un estudio con trabajadores y docentes, donde se aplicaron encuestas de un programa sobre impacto del teletrabajo en la productividad de los empleados. En una semana se encuestaron a más de 100 personas del tema. Los datos se analizaron utilizando estadísticas descriptivas e inferenciales para determinar los resultados. La investigación que realizó en la plataforma de Google Formularios con una encuesta la cual se les aplicó a más de 100 personas, tanto trabajadores y docentes, de 18 a 60 años. Todos fueron seleccionados aleatoriamente. Resultados. Los resultados reflejan que el 67,42% de las personas se les hacen más efectivo el teletrabajo, ya que es más cómodo de trabajar desde casa, y el 32,58% de las demás personas sienten que no es muy efectivo, ya que se puede distraerse con más facilidad, etc. Discussion. En nuestra primera gráfica, que si cómo califican su productividad ya sea de su oficina o casa. Los resultados que tenemos reunidos nos dan que el 32,71% y 41,12% dicen que es algo más productivo en sus casas. Ahora el 17,76% que sienten que da lo mismo, pero el 7,48% dice que es menos productivo. En la gráfica 2 nos dice que tan cómodo se sienten trabajar en el entorno doméstico. El 32,71% y 48,6% sienten que es muy cómodo o algo cómodo trabajar desde su casa. Y el 16,82% y 1,87% nos indican que las personas no están cómodas trabajando en sus hogares. Complementando nuestra segunda gráfica con la tercera, nos da la razón del por qué o si se distraen frecuentemente en sus hogares. Y nos da como resultado que 18,69%, 43,93% es rara la vez que se distrae en su oficio o actividad. Sin cambio, el
34.58%, 2.8%, sí, se distrae mucho en su casa. Una de las gráficas interesantes es si la falta de interacciones con sus compañeros les afecta con las actividades. Que el 28,97% y 44,86% de las personas nos dicen sí. Y el 20,56% no se sienten tan afectadas en esa parte, pero el 4,67% no siente nada en absoluto. En la gráfica número 5 nos dice que si consideras que el teletrabajo nos permite o te permite gestionar mejor tu tiempo, las personas que están totalmente de acuerdo y el 48,6% nos da a entender que gestionan mejor su tiempo o se distribuyen mejor sus actividades para hacerlas. Pero el otro, 23,36% y el 0,93%, nos dice que no gestionan o no planean mejor sus tiempos, ya sea por algunas dificultades. En la gráfica número 6 nos da a entender que si como consideran que es la comunicación en tu entorno de trabajo con tu equipo en un entorno doméstico. Nos dice que el 20,21% es muy eficiente o eficiente, ya que así no se pueden estar perdiendo el tiempo por otras cosas. Pero el otro, 23,37% y el 1,87%, dice que es poco eficiente o una deficiente, ya que si algún problema sale en algún archivo ya es algo complicado poder corregir ese problema. En nuestra gráfica número 7 nos dice que sí, que tanto influye el ambiente de trabajo en sus casas en tu bienestar y productividad. Nos da a entender que el 22,43% y el 50,47% está de acuerdo que se sienten menos estresado por el trabajo en oficina y más tranquilos en su casa. Pero el otro, 25,23% y 0,93%, dice que se siente un poco más estresado estar en su casa, ya que les pueden salir algunos otros problemas que no les pueden salir en su trabajo. Una de las preguntas que es algo interesante es que les preguntamos que sí, que tan motivados se sienten trabajar desde su casa a comparación en una oficina. Y nuestra gráfica nos indica que el 20,56% y 32,71% se sienten mucho o algo más motivados trabajar desde su casa que en su oficina. Y el 42,06% y 3,74% no se sienten igual o menos motivados trabajar desde su casa. En nuestra gráfica número 9 les preguntamos a las personas que sí, que tanto les dedican a sus tareas en un lugar doméstico a comparación en su oficina. El 10,28%, 27,1%, nos da a entender que dedican más tiempo de lo normal por ciertas dificultades. Y el 37,38%, 25,23%, se llevan igual o menos tiempo trabajando en sus actividades. Ya terminando con el gráfica número 10, les son las herramientas de comunicación y colaboración al ser utilizadas desde un lugar doméstico. Y nos respondieron que el 28,04% y 47,66% que son muy efectivas para trabajar en casa. Y el 21,5% y 2,8% dicen lo contrario, ya que tienen ciertas dificultades para ciertos programas o conectividad, etc. Y ya viendo los resultados de nuestras gráficas obtenidas y resumiendo brevemente su información, daremos una breve explicación del por qué ciertas personas se sienten en desacuerdo con el teletrabajo y muchas personas le dan su apoyo. De las personas que dan su apoyo al teletrabajo dicen que se sienten más cómodos trabajar en un lugar doméstico, ya que tienen más fácil estar sentados y no estresarse tanto en una oficina. Sin en cambio, las personas que están en contra dicen que se sienten algo incómodos, ya que les pueden salir algunos problemas domésticos o asuntos familiares desde su casa. También otras de los parámetros o dificultades de estas personas es que ciertas no pueden usar ciertas aplicaciones o programas, ya que no tienen la capacitación de usarlos. En cambio, también si ocurre un problema en algún archivo que ellos envíen o un dato, ya es un problema poder restablecerlos y lleva más tiempo de trabajo. A final de todo, cuando estuvo lo de la pandemia del COVID-19, esta función del teletrabajo fue muy usada por muchas empresas. Sin en cambio, en algunas empresas aún siguen ocupando esta función, pero la mayoría de las personas sienten que es más efectivo trabajar presencialmente por si ocurren ciertos problemas en sus actividades.